Bendiciones, estudiantes de secundaria. Vamos a profundizar un poco sobre las operaciones con complejos en forma binómica. El primer concepto que vamos a tratar es opuesto y conjugado de un complejo. El opuesto de un complejo se determina cambiándole el signo tanto al real como al imaginario, mientras que el conjugado solamente le cambia el signo al imaginario. Y aquí vemos un pequeño cuadro que vamos a llenar con las diferentes características de los complejos. En primer lugar, aquí tenemos tipo de complejo, cuál de esos elementos es el real, es el imaginario, ¿verdad? Entonces, tipo de complejo. En el primer ejemplo que tenemos, nuestro complejo está en forma par ordenado, ¿verdad? Porque está entre paréntesis separado por coma, entonces par ordenado o forma canónica. De esos numeritos, el 2, que es el primero, porque en el par ordenado siempre el primero es el real y el segundo el imaginario, por eso se llama par ordenado. Entonces, el 2 es el real y el menos 3 es el imaginario. ¿No? ¿A qué cuadrante pertenece? Bueno, recordando clases anteriores, sabemos, vamos a recordarles un poquito las clases anteriores, sabemos que el plano gaussiano, en el plano gaussiano los cuadrantes se nombran contrario a la manecilla del reloj, ¿verdad? Si los dos números son positivos, el complejo está en el primer cuadrante. En cambio, si el real es negativo y el imaginario es positivo, entonces el complejo está en el segundo cuadrante. Si los dos números, tanto real como imaginario, son negativos, entonces el complejo está en el tercer cuadrante. Pero si el que es positivo es el real y el imaginario es el negativo, entonces el complejo está en el cuarto cuadrante. Como usted puede ver aquí, el real es positivo y el imaginario es negativo, entonces está en el cuarto cuadrante. El opuesto de este complejo se obtiene cambiando los dos signos. Entonces, el 2 que está negativo, positivo, se vuelve negativo, y el 3 que está negativo se vuelve positivo. El conjugado simplemente es cambiarle el signo al imaginario. Por lo tanto, el 2 sigue quedando positivo y el 3 que estaba negativo se volvió positivo. Y ahí tenemos nuestro primer ejemplo. Para nuestro segundo ejemplo, este complejo está en forma binómica o aritmética, ¿verdad? El real es el que no tiene i y el imaginario el que tiene i en la forma binómica. Así que el real es 6, el imaginario es 3i. Como los dos son positivos, este está en el primer cuadrante. El opuesto sería menos 6 menos 3i. Los dos estaban positivos, así que los dos se volvieron negativos en el opuesto. Mientras que en el conjugado solamente le cambia el signo al imaginario, por lo tanto el 6 se quedó positivo y el 3 que estaba positivo se volvió negativo. ¿Vieron qué sencillo? Vamos al otro ejemplo. Este complejo, como tiene una i, sabemos que es binómico, ¿verdad? Siempre que hay una i es binómico, ¿verdad? El real no tiene, eso es 0, no tiene real. El imaginario es 9i. Como no tiene real, no puede pertenecer a ningún cuadrante.
Ese número es imaginario puro. Cae encima del eje imaginario, ¿verdad? Hacia arriba, porque es positivo. El opuesto sería menos 9 y el conjugado también es cambiar el signo imaginario, así que es menos 9. Bien. En nuestro otro ejemplo, tendremos que este está en forma par ordenado, ¿verdad? Al estar en forma par ordenado, ¿verdad? El primero es el real, que es menos 2, y el segundo el imaginario, que es 0. Él no pertenece a ningún cuadrante porque no tiene imaginario, este es real puro. El opuesto sería entonces el 2 que está negativo se vuelve positivo y el 0 no es ni positivo ni negativo, así que no puede cambiar signo. Para el conjugado, entonces el 2 se queda negativo porque solamente se cambia el signo al imaginario, pero en este caso no podemos cambiarle el signo porque el 0 no tiene signo, vuelvo y repito. Y eso es todo. Vamos con nuestro último ejemplo. En este caso está en forma par ordenado también. Aquí el real es menos 3. El imaginario es menos 4. Como los dos están negativos, él pertenece al tercer cuadrante. Entonces, el opuesto, como los dos están negativos, se van a volver positivos. El conjugado, el 3 se queda negativo y el 4 que estaba negativo se vuelve positivo. ¿Chévere? Perfecto. Nuestro siguiente tema o punto a tratar de estas operaciones es la potencia de i. Para crear los números imaginarios, Euler asignó a la raíz de menos 1 el valor de i. A partir de eso, se creó una teoría de los números complejos y la potencia de i. La potencia de i es un conjunto cíclico que comienza con i a la 0, que es 1, i a la 1, que es i al cuadrado menos 1, i a la 3 menos i. Después el ciclo vuelve y se repite. I a la 4 es 1, i a la 5 es i a la 6 es menos 1, i a la 7 es menos i. Vuelve y se repite hasta el infinito. Entonces podemos decir que i a la 0, que es 1, i a la 1, que es i al cuadrado, que es menos 1, e i a la 3, que es menos i, son la base del ciclo de i, porque son los primeros 4 valores de i. Para desarrollar i a cualquier potencia, lo único que tenemos que hacer es dividir el exponente entre 4. ¿Por qué entre 4? Por los posibles 4 resultados que tiene i. 1, i, menos 1, menos i. Y se toma el residuo, es decir, lo que sobra como nueva potencia. Si sobra 1, el resultado será i a la 0, que será 1. Si sobra 0, el resultado será i a la 0, que es 1. Si sobra 1, el resultado será i a la 1, que es i. Si sobra 2, el resultado será i al cuadrado, que es menos 1. Y si sobra 3, i a la 3, que es menos i. Entonces vamos a hacer estos ejemplos. Vamos a hacer, por ejemplo, i a la 105. Yo voy a dividir aquí 105 entre 4. Entonces tomo estos dos. 10 entre 4 a 2. 2 por 4, 8. ¿Verdad? Aquí. Resto. 10 y me quitan 8, 2. Bajo el 5. 25 entre 4 a 6. 6 por 4, 24.
y 25 y me quitan 24 son 1. Aquí tenemos que i a la 105 es lo mismo que i a la 1, porque es lo que me sobra, lo que yo tomo en cuenta, ¿verdad? Entonces, i a la 1 es igual a i. Ese es mi resultado. Vamos a hacer el otro. 66 entre 4. 66 dividido entre 4. 6 entre 4 a 1. 1 por 4, 4. Resto, me sobran 2. 26 entre 4 a 6. A 6. 6 por 4, 24. 26 me quitan 24, me sobraron 2. Entonces, i a la 66 es lo mismo que i al cuadrado. Y al cuadrado, según dice la tablita, es negativo 1. Ese es el valor de i a la 66, negativo 1. Vamos a hacer el siguiente. 24 entre 4. 24 entre 4, 6. 6 por 4, 24. Y 24 me quitan 24, 0. Entonces, i a la 26, a la 24, perdón, es lo mismo que i a la 0. Entonces, i a la 0 es igual a 1. Bien. El último, i a la 123. 123 dividido entre 4. Toma aquí. 12 entre 4, 3. 3 por 4, 12. 12 me quitan 12, 0. Bajo el 3. 3 entre 4 no cabe. Entonces, eso fue lo que me sobró. Y a la 23 es lo mismo que i a la 3. Y a la 3 es igual a menos i. Entonces, para desarrollar i a cualquier potencia, divido entre 4. Si me sobra 1, el resultado es i. Si me sobran 2, el resultado es menos 1. Si me sobran 0, el resultado es 1. Si me sobran 3, el resultado es menos i. Ahí tiene. Continuando con las operaciones con complejo en forma binómica, vamos a tener suma, resta, multiplicación y división. Para multiplicar dos o más complejos en forma binómica se suma algebraicamente real con real, imaginario con imaginario. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a sumar o a restar, dependiendo de cómo sean los signos, real con real, imaginario con imaginario. En este caso, voy a tener signos iguales se suman, los que tienen i, los que no tienen i, que son los reales, son positivos los dos. Y tengo 3 más 5, 8. ¿Verdad? Entonces tengo la otra. Ese 8 y ese 4, que son los imaginarios, signos diferentes se restan. 8 me quitan 4, 4. Menos 4i. Negativo porque el 8, positivo, perdón, porque el 8 es mayor que el 4 negativo. Y ahí está.
Voy a hacer lo mismo para este. Simplemente voy a restar o a sumar, dependiendo de los signos, real con real, imaginario con imaginario. Que hay otra suma, ¿verdad? Entonces tendremos aquí. Signos diferentes se restan. Ahora tengo 5 y me quitan 3, 5 y me quitan 2, 3 positivo, porque el 5 es mayor. Ahora 4 y me quitan 3, signos diferentes se restan, eso va a dar negativo 1, porque el 4 es mayor que el 3. Y como el 1 no se marca delante de una letra, simplemente pongo menos i. Entonces, para la resta, para restar dos o más complejos, en forma binómica se le suma algebraicamente el minuendo el opuesto del sustraendo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de yo sumar algebraicamente, tengo que cambiar el signo al segundo paréntesis. Entonces el primer paréntesis, que es 3 menos 4i, se queda igual. El signo de menos, como dice que se le suma, lo cambio por más. Y ahora voy con el opuesto. En el segundo paréntesis, como los dos están positivos, entonces se colocan los dos negativos. Bien. Ahora voy a hacer lo mismo que ahorita. Real con real, imaginario con imaginario. Entonces tendremos aquí 3 y 5, que son los reales, signos diferentes se restan. 5 y me quitan 3, 2 negativos. Y aquí el 4 y el 8 están signos iguales se suman. Sería 8 más 4, 12. Negativo 12 porque cuando ellos se suman, se quedan con el signo que tengan de fábrica. En este caso, el signo que ellos obtienen de fábrica es el negativo. Bien, voy a hacer ahora nuestro segundo ejemplo. Lo mismo, como es una resta, miren aquí el signo del medio, como es una resta, antes de yo sumar algebraicamente, recuerden que en la suma algebraica se suma o se resta dependiendo de los signos, tengo que cambiar el signo al segundo paréntesis. El primer paréntesis se queda igual. Como voy a sumar algebraicamente, el signo de menos pasa al más. Y ahora, estos dos amiguitos que estaban positivos los dos, se van a volver negativos los dos. Recuerde que si uno está positivo y otro está negativo, el que está positivo se vuelve negativo y el que está negativo se vuelve positivo. Ahora, tengo signos iguales se suman. Y tengo 5 y 2, 7 negativos, porque los dos son negativos. Aquí también 4 y 3, 7. Entonces sería 7 y. Listo. Multiplicación y división. Dice multiplicación. Se multiplican, para multiplicar dos o más complejos en forma binómica, se multiplican los factores entre sí y se sustituye ahí al cuadrado por su valor, que es menos 1. Luego se reducen los términos semejantes. Entonces vamos a ver, esto es una multiplicación. Mientras que en la división se multiplica tanto el divisor como el dividendo por el conjugado del divisor. Entonces vamos a tener aquí que yo voy a multiplicar los factores entre sí. Voy a comenzar multiplicando el 1 por el 8 y por la i. Cuando termine con eso, voy a multiplicar el 5 también por el 8 y por el i. Todos los factores entre sí, ¿de acuerdo? Entonces voy a comenzar. Voy a comenzar con el 1. Tengo más por más, 8 por 1, 8. Más por más, 1 por i, i. Ahora voy a hacer lo mismo con el 5 ahora. Más por menos, menos. 5 por 8, 40i.
más por menos, menos. Uno por 5, 5. Y por y al cuadrado. Voy a poner el cuadrado de la y. Después que termine de multiplicar, voy ahora a juntar los términos semejantes y a sustituir a y al cuadrado por su valor. ¿Quiénes son semejantes? Los reales y los imaginarios. Entonces el 8 no tiene más reales por ahora, por lo tanto al 8 lo voy a bajar igual. Entonces la i y el 40 son imaginarios los dos. Signos diferentes se restan y tengo 40 y me quitan 1 es 39 negativo porque 40 es mayor. Entonces tengo aquí menos 5 y voy a sustituir a y al cuadrado por su valor en negativo 1. Entonces eso va a ser igual. Bajo otra vez el 8, bajo otra vez el 39 y tengo menos por menos más. 5 por 1, 5. Ahora voy a tener dos reales, que es el 8 y el 5. 8 más 5, 13, menos 39i. Y ese es mi resultado. Ese es mi resultado. Ahora vamos a trabajar con la división. Dice en la división que se multiplica tanto el divisor, que es el de arriba, tanto el divisor como el dividendo por el conjugado del divisor. El divisor es el de abajo y el dividendo es el de arriba. Yo voy a multiplicar los dos numeritos por el conjugado del divisor. El conjugado es cambiarle el signo al imaginario. Aquí, como usted puede ver, el imaginario está delante y el real está detrás. Si usted lo quiere acomodar para que le sea más fácil para usted trabajarlo, eso yo lo puedo sencillamente organizar. Lo primero que voy a hacer es organizarlo. Voy a organizar aquí. Pongo el real primero, más, que es el signo de suma, el imaginario, que es 2i. Igual. Entonces eso lo vamos a dividir entre, entonces pongo el real primero, que es menos 2, entonces pongo el imaginario, más 4i. ¿Bien? ¿Qué fue lo que hicimos? Lo primero que hicimos fue que lo organizamos. Eso lo vamos a multiplicar por el conjugado del divisor, o sea, el conjugado del de abajo. Que sería menos 2 menos 4i. ¿Qué fue lo que hice? Cambiar el signo al imaginario, ¿verdad? Y como lo voy a multiplicar tanto arriba como abajo, ¿verdad? Déjame quitarle aquí el subrayado. Vamos a multiplicar esto. Recuerde que en la multiplicación se multiplican todos los factores entre sí. Entonces, yo voy a multiplicar recordándole el 3 por el 2 y por el 4. Y cuando termine voy a multiplicar el 2 también por el 2 y por el 4. ¿De acuerdo? Cada factor entre sí. Entonces, voy a proceder.
Eso va a ser igual entonces. Tres más por menos menos. Menos, ¿verdad? 3 por 2, 6. El que sigue. Más por menos menos. 3 por 4, 12. Terminé con el 3, ahora voy con el 2. Más por menos menos. 2 por 2, 4i. Más por menos menos. 2 por 4, 8. Y por i y al cuadrado. Entonces, eso lo vamos a dividir entre, entonces abajo, lo único, lo vamos a dividir, vamos a poner el signo de división. Entre la multiplicación de estos dos. Como estos dos son iguales, lo único que cambia es el signo del imaginario. Eso es un producto notable llamado suma por diferencia de dos cantidades. Y no hay que hacerla tan larga como la de arriba. Simplemente yo voy a multiplicar real con real, imaginario con imaginario. Eso es lo único que voy a hacer ahí. Entonces multiplicando voy a tener menos por menos más. 2 por 2, 4. Más por menos menos. 4 por 4, 16. Y por i al cuadrado. Marcar el cuadrado aquí. Y el cuadrado del menos 8. Del 8 aquí. Que no lo marqué tampoco. Ok. Ahora, porque está un poquito muy cerca de la igualdad. Vamos a volverlo a marcar. Ahora, igual que ahorita, voy a reducir ahí los términos semejantes y voy a sustituir ahí al cuadrado por su valor. Entonces, eso va a ser igual. El menos 6 baja igual, no hay más reales todavía. Signos iguales se suman con los dos imaginarios. 12 más 4 son 16i. Y el otro, menos 8, voy a sustituir ahí al cuadrado, que es menos 1. Y vamos a trabajar todo lo de arriba. El 16, el 6 bajó. El 16 también bajó. Ahora, menos por menos, más. 8 por 1, 8. Bien. Entonces ahí tengo dos reales. Déjame ver si me alcanza el espacio. Signos diferentes se restan. 8 y me quitan 6 son 2 positivos. Menos
menos 16i. Ok. Entonces vamos a ver, para que quepa, ponerlo un poquito más pequeño. Ahí está. Ese es el valor, ¿no? Entonces eso lo vamos a dividir Entonces aquí tengo el 4 que bajó. Voy a quitarle esto. Entonces tengo que voy a sustituir ahí al cuadrado por su valor. Voy a trabajar abajo ahora. Entonces el 4 menos por menos más, 16 por 1, 16. Y tengo aquí que 4 más 16 son 20. Entonces, si quiero lo puedo dejar así, si no lo puedo simplificar. Simplificar es dividir arriba y abajo por una misma cantidad hasta que todos se queden sin nada en común. Entonces yo digo mitad 1, mitad de 16, 8, mitad de 20, 10. Puedo seguirle sacando mitad a 20 y a 10, pero el 1 no tiene, o sea que ya no puedo seguir porque el 1 no tiene. Entonces eso sería lo mismo. Simplificado sería 1 menos 8i entre 10. Listo. O sea que para mi clase lo pueden dejar tanto sin simplificar como simplificado. Como usted lo quiera hacer, ese es su resultado. Ya lo dejo a su criterio. Pues bendiciones. Espero que le haya sido de interés y que haya aprendido mucho.